Bienvenidos a una nueva entrega de Galleta de Campaña en Video Podcast. Avanza la campaña electoral y sigue habiendo movimientos. Laura Raffo se fue del herrerismo y hubo una gran injerencia de Luis Lacalle Herrera. Además, tuvimos el primer masoyer de Valeria Ripoll y hay preocupación entre los empresarios por el avance de los plebiscitos. Santi Soravilla, empecemos por el principio. Laura Raffo confirmó su salida, coquetea con la 40, pero además en ese proceso estuvo la injerencia del expresidente. Sí, Luis Lacalle Herrera venía sin estar en la política activa desde el momento en el que Luis Lacalle Pou, fue candidato a presidente y luego presidente. Eso lo hizo volver a cuarteles de invierno, pero él ya venía diciendo en el último tiempo que tenía interés por retomar de alguna manera la política activa. Ahora, con el herrerismo en crisis y con la definición de la lista principalmente al Senado, Luis Lacalle Herrera asumió un rol protagónico, acompañó a Luis Alberto Heber en esa reunión con Laura Raffo en la que le comunicaron que el suplente iba a ser Heber y no iba a ser ella como estaba acordado, y también participó el otro día en una asamblea que hubo en el herrerismo, en la sede de la lista 71, en la que Heber transmitió que Raffo se había ido, que había estado con ella y que el principal dirigente iba a ser él. En todo eso ha tenido a Lacalle padre como una persona activa, pero también en algunas cuestiones simbólicas. Por ejemplo, estuvo en la inauguración del puente en el kilómetro 329 junto a la calle Pou, que fue un puente que se construyó durante la época de su presidencia en el 92, y ahora la calle Pou lo que hizo fue asfaltar la ruta que lo llevaba. También ha estado en otros lugares, como por ejemplo en la Junta de Florida, dando discursos, y de alguna manera de a poco empieza a reaparecer. Recordemos que pocas horas antes de ese congreso, Raffo había enviado la carta al herrerismo donde decía que no la consideren para ninguna de la lista y que bueno, ahora está conversando con varios sectores del Partido Nacional. Una de las posibilidades más concretas es que ocupe el lugar de Sebastián da Silva, que públicamente le cedió ese cuarto lugar en la lista del Espacio 40, de la alianza que hoy encabeza el Espacio 40, y bueno, veremos cómo se desenvuelve, pero es muy probable que Laura Raffo esté en la campaña y esté en alguna lista de cara a octubre. Sí, desde el entorno de Raffo lo que dicen es que ella está conversando con otros sectores del Partido Nacional. Lo cierto, y eso sobre todo lo dice la gente de la 40, es que con los que está más cerca es con ellos, y que además de sumar esa cuarta titularidad en el Senado, también están empezando a plantear alguna suplencia en los primeros lugares como forma de que ella termine de cerrar. Y lo que dicen ahí es que se conformaría como una lista con los galácticos, y obviamente la intención es disputarle, como ya les venimos diciendo, aire fresco, ser la lista más votada del Partido Nacional. Exacto, por eso, porque la 40 aspira a llegar a las 4 bancas, pero no es algo seguro. Ellos entienden que 3 sí van a llegar, la cuarta ya es una aspiración. Pero dentro del Partido Nacional tuvimos otro evento el fin de semana, que fue Masoyer, eso que forma parte de la liturgia blanca, y tenía la novedad de que Valeria Ripoll, una persona que viene del mundo sindical, de partidos de izquierda, participaba por primera vez. Y una de las cosas que, hablando con algunos blancos que valoraban es, bueno, Valeria no se disfrazó, digamos, vino y desde su lugar aportó y mencionó algunas cosas como que le llamó la atención de que era una manifestación muy popular. Sí, en el caso de ella, un chiste, digamos, que circuló fue que fue con las botas tejanas, que, bueno, obviamente no eran tan acordes de repente a la marcha a caballo, pero también es esa cuestión genuina de, bueno, vengo tal cual soy. Es muy popular, sin dudas. Hubo una gran caballada que arrancó en Rivera y que terminó en Masoyer mismo. Además tuvo cierta épica porque llovió, acá en Montevideo había un gran sol, pero allá llovió, le dio toda esa cuestión de, bueno, el blanco no destiñe, nosotros igual bancamos. Y además tuvo un discurso de Álvaro Delgado que algunos blancos dijeron que fue excepcional y que lo transformó de ser el candidato del Partido Nacional a el líder para los últimos 50 días. Eso fue muy destacado entre los blancos porque recurrió a la épica, sobre todo con una frase específica que fue: ahora no es con lanzas sino con listas. Recordemos que Aparicio Saravia planteaba la libertad electoral y la representación de las minorías como su gran batalla en 1904. Exacto, que es cuando muere el herido en batalla y unos días después fallece, y por eso se lo recuerda. Pero también pasaron cosas el fin de semana en el Frente Amplio y tuvimos el lanzamiento de la lista 609, del espacio 609, que lo integra, como ya sabemos, Blanca Rodríguez, y que le tocó dar su primer discurso político. Blanca Rodríguez, que hizo como en un tono bastante conciliador, pero repasó algunos temas. Por ejemplo, habló de los 6.000 niños que nacen
que bajo la línea de pobreza y que si no podemos con eso no podemos con nada. E hizo como varios puntos, además en un acto en el que iba a participar Lucía Topolanqui, pero que iba a hablar, pero que no estuvo porque bueno, estaba acompañando a Mujica en el sanatorio, que ya sabemos que su salud no pasa por el mejor momento. Sí, en el frente destacan que hubo mucha gente en ese acto ahí en las canteras del Parque Rodó, pero hay dos problemas, por lo menos. El primero es que se escuchó muy mal y eso hizo que hubiera varios silbidos porque no se escuchaba. La gente obviamente había ido a escuchar a Blanca, pero a la vez dicen que Blanca recuerda un poco a los comienzos de Tabaré Vázquez con esa cuestión de la voz monocorde, bajita, de alguna forma pastoral que le decían a Tabaré. Bueno, hizo recordar algunas cuestiones así. Y por el otro lado, algo que esperaba la gente del frente y que no pasó tanto, fue que ella se mostrara tanto con la gente que la había ido a ver. A ver, cada palabra que dice Blanca genera una ovación, pero luego como que no la vieron tanto salir de la carpa, sino que estuvo un poco más contenida. Blanca Rodríguez va el jueves va a Maldonado en su primera recorrida. Y a su vez todo ese discurso de ella contrastó un poco con el del Pacha Sánchez, que fue muy envalentonado y que también dicen que fue uno de los mejores discursos que dio en su vida. Exacto. Veremos ahora cómo se desempeña Blanca Rodríguez en el territorio, digamos, en ese intercambio con los vecinos, que bueno, es como la parte de la política en la que no sabemos cómo se va a desempeñar, más allá de su activo, como con su credibilidad y su conocimiento a lo largo y ancho del país. Lo que también ha seguido avanzando son los números y las encuestas vinculados a los plebiscitos, particularmente el plebiscito de la seguridad social, que preocupa en varios ámbitos, tanto políticos como empresariales. Es algo que preocupa. Ahora la ministra de Economía, Susana Arbeleche, una de las cosas que decía es que si se aprueba no es que vamos a tener que subir impuestos o que tenemos que hacer algún ajuste, sino que se cambian las reglas del juego y que es un antes y un después para el país. Sí, hubo 3 encuestadoras que sacaron números los últimos días. Factum dio que tiene 53% de aprobación en el plebiscito, Cifra dio un poco menos, 43%, y Opción dio que era 41%. Pero el Ministerio de Economía, cuando salió recientemente a pedir deuda nuevamente, o sea, se salió al mercado, ahí tuvo muchísimas consultas de inversores extranjeros. Y si bien la ministra decía eso públicamente, lo que está transmitiendo el Ministerio en privado a los inversores es que los datos del gobierno son que el plebiscito no va a salir. Y ahí tienen algunos datos que respaldan esa postura. Por un lado, bueno, Cifra y Opción que hablan de 43% y 41% de aprobación, pero al mismo tiempo Factum hacía una comparación con otros plebiscitos que han a esta misma altura, digamos, que andaban en una aprobación similar en torno al 50% y que ninguno salió. Y en este caso, además, que el plebiscito de la seguridad social, que no tiene el respaldo de grandes sectores políticos, porque en el Frente Amplio son solo el Partido Comunista y el Partido Socialista de los más grandes, hay un tema del ensobre, ¿no? De si los partidos ensobran o no y de la gente si efectivamente lleva la papeleta. Recordemos que hay que poner la papeleta del sí para que sea un voto para el plebiscito. Entonces, con ese contexto, hay números que defienden que permiten decir que es muy difícil que este plebiscito salga. Sí, vos decías que había preocupación en el sistema político y en el empresarial. Bueno, les decíamos lo de los empresarios, pero también en el sistema político. El líder del Partido Independiente y ex ministro de Trabajo, Pablo Mieres, le pidió una reunión a la calle Pou, se reunió con él para plantearle porque ve que de alguna forma todo el oficialismo está dormido en los laureles y que no ha salido a hacer campaña activa, lo que contrasta obviamente con la gente del CIS que arrancó la campaña. Ahí la calle Pou le volvió a decir que él va a hacer campaña, pero que todavía está definiendo las formas. Preguntamos a cercanos a la calle Pou y nos dijeron que tiene algunas ideas, pero que todavía no las va a implementar. Está de alguna forma orejeando, fue lo que nos describieron. Pero Mieres además tenía esa preocupación de todo el resto del oficialismo. Hay una intención de armar una coordinadora interpartidaria, pero ahí todavía ni siquiera están los representantes designados. Exacto. Por un lado, el Partido Independiente ya tiene designada una persona, que es Daniel Pérez, para integrar ese comando, pero ya si preguntás en otros partidos no hay una persona e incluso no está del todo claro por qué le estás preguntando. Yo hablaba con algunos representantes del Partido Colorado y bueno, sí, nosotros estamos coordinando, estamos hablando los directores o los presidentes de los partidos, pero no tenían presente este comando que en algún momento se pensó y se habló de conformar para hacer una campaña conjunta. Sí, y vinculado a la campaña, la calle Pou está inaugurando muchas obras. Eso está generando de alguna forma un ruido con la oposición porque muchas de las obras tienen plaquetas que dicen el presidente vino a inaugurar, etcétera. Por ejemplo, pasó en Villa Constitución, pasó en Puerto Capurro, acá en Montevideo. Pero además, una novedad que les vamos a dar es que el gobierno va a hacer una campaña de bien público con una aplicación que acaba de lanzar, que tiene todas las obras del gobierno, se llama UIMAP, y el gobierno ya resolvió que eso va a ser una campaña de bien público ahora en septiembre.
no tengo ninguna duda, sin habérselo preguntado a nadie, que esto va a generar polémica, porque lo que le van a decir es que se está metiendo en la campaña electoral. La campaña electoral, sin duda. Además, unas campañas de bien público que en su momento fueron muy criticadas por la entonces oposición, actual oficialismo, porque bueno, se decía que el Frente Amplio hacía un uso similar, ¿no? Como de promoción del gobierno. Y por último, y ya para ir cerrando, tuvimos la novedad de que una pequeña agrupación de Cabildo Abierto pasa a Vamos Uruguay, de Pedro Bordaberry, que bueno, es un movimiento chico porque es una agrupación pequeña, pero sí representa una preocupación que tienen en Cabildo Abierto de que bueno, Pedro Bordaberry le dispute algunos votos. Cuando se hizo el anuncio de que Pedro volvía, hablando con algunos dirigentes de Cabildo, me comentaban que estaban buscando archivo y otras actuaciones de Pedro para tratar de, bueno, por lo menos sacarle con el archivo para cuestionar alguna de sus posturas actuales o para ver qué había hecho en determinados temas, a ver si podían confrontar en alguna cosa e incluso marcar cierto perfil. Sí, se trata de la agrupación Avanzar acá en Montevideo. Lo que me decían desde Vamos Uruguay es que están en conversaciones con varias más y que esto lo que inauguró de alguna forma es un puente entre Cabildo Abierto y principalmente ese sector del Partido Colorado. Claro, veremos si esta es la primera de muchas o simplemente se reduce a este movimiento. Hasta acá una nueva edición de Galleta de Campaña en Video Podcast. Nos reencontramos el miércoles que viene.